Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo estamos? Presión de la rueda. Bueno, pues vamos a que practique Rodrigo un poco. Vamos a ir a una zona que está cerrada al tráfico. Ahí, como estáis viendo, me está marcando el símbolo de baja la presión de las ruedas. Y en principio pensaba, digo, si le he mirado y me parecía que estaba bien, pero al poco se quitó y debía ser más por temperatura del neumático que por la propia presión. Bueno, como se estaba comentando, nos vamos a un polígono que tiene un trozo que está cerrado al tráfico para que practique básicamente el circuito lento, el zigzag ese pasando entre las barritas esas que no consiga probarlo. Esta que se presente va a ser la tercera vez, me parece, ya no recuerdo si es la tercera o la cuarta, pero no, el caso es que no consiga probarlo. Casi siempre tiene que poner dos veces el pie en el suelo y solo se puede poner una. Sabes que si lo pones dos está suspendido. Como vi que la moto llevaba poca gasolina, digo, voy a acercar en un momentito a la gasolinera, porque a pesar de que es su moto, no es la mía. Esta es una Zontes, la C1, la de 125, la Naked de 125. Son de los de yo uso la moto, pero por favor cuídamela tú. A ver, no. Tiene la moto, la tenía bastante sucia. Cierto es que no la puedo utilizar, pero bueno, puedes no poder utilizar la moto y ocuparte un poco de ella. Se queda sin batería y al final el que se tiene que ocupar de arrancarla y de tal soy yo. Ponerla con el mantenedor o el cargador y demás. Pero bueno, el caso es eso, que me dirijo a la gasolinera para echarle un poquito de gasolina y luego me acercaré al polígono. Y ya os digo, es un trozo que no es muy grande, pero bueno, como lo que iba a practicar era simplemente lo de los conos esos en zigzag, pues te da igual, con que tenga 100 metros de largo te es más que suficiente, vamos, te sobra. Y es que le está costando mucho. A ver, voy a ser muy honesto, sabéis que si algo me destaca es la sinceridad. Yo estoy convencido que me costaría probarlo 2, 3, 4, 5, 6, no sé, indeterminado, porque a mí me parece muy complicado. Yo no soy un tío especialmente habilidoso con el equilibrio. He montado en bici durante muchos años, como he dicho en otros vídeos, para los que no los hayan visto, sea el primero o bien hayan visto alguno, pero no es donde los comentaba. Yo he montado en bici, tanto de montaña como de carretera, como de gravel, durante mucho tiempo y haciendo muchísimos kilómetros. Pero sí que reconozco que no soy especialmente habilidoso. No soy de los que se paran un semáforo con la bici y se mantienen en equilibrio sin descalar hasta que se abre el semáforo. No. Yo al final me entra el miedo y echo el pie a tierra. Y con la moto con más motivo, puesto que es un vehículo bastante más pesado. ¿Qué pasa? Que dices, y sobre todo cuando es tu propia moto, dices, tengo miedo a dos cosas. Una, a caerme y hacerme daño, porque como se te caiga la moto encima te puede hacer mucho daño, por 125 que sea. Y dos, caerme con mi moto y hacerle algún daño a la moto. Entonces se juntan las dos cosas. Yo con la moto que tengo, la Leonard Pilder, eso es una moto que es inviable para hacer esa práctica, es inviable. Una moto con poco giro, muy larga, muy baja de centro de gravedad, la rueda trasera una 190, tipo custom, no es la moto idónea para hacer ese tipo de pruebas. Y la otra que tengo, la Zontes, la GK, pues no sé, a mí me da la sensación de que es un pelín más alta que esta y un poco más voluminosa. Lo mismo estoy equivocado, a mí me da la sensación, insisto. El caso es que lo suyo, evidentemente, es que si vamos a practicar, pues ir con la suya.
Y en eso estamos. Yo le llevo la moto, él suele ir o con mi mujer, con su madre en el coche, o bien, como el caso de hoy, con su hermano en el coche, y él coge la moto y practica. Yo desde el principio siempre he dicho que no soy muy partidario de estas prácticas, no porque sean buenas o malas, que no tengo conocimientos como para ello, pero entiendo que en una prueba como esta, que se trata mucho de equilibrio, de control del embrague, de que la moto no se te cale y tal, me parece que lo correcto e idóneo es hacerlo con la moto que te vas a examinar. Insisto que lo digo yo desde mis escasos conocimientos. Pero es como cuando ibas a examinarte del coche, si el mismo día del examen te dicen: oye, mira, que hoy no te vas a examinar con el coche que llevas practicando las 18 clases y vamos a llevar otro, al que no le tienes cogido el embrague, no le tenías cogido medidas, etc, etc. Pues yo entiendo que la moto es parecido, porque además las motos de autoescuela, yo las 2 o 3 que he movido, son motos que sin embrague en primera no se calan. Van desplazándose despacito pero no se calan, lo cual es una ventaja. Bueno, pues empieza a practicar con su moto, que como yo os venía comentando, creo que no es lo más idóneo. Pero empieza a probar a hacer el zigzag. Que él me comentaba que los conos estaban como muy juntos. Y yo he dicho, están casi a 4 metros el uno del otro en zigzag, pero casi a 4 metros. A 3,65 o una cosa así, que es lo que marca para hacer la prueba. Y como veis, ahí lo tenéis, nada, no es capaz de hacer el giro. Y ahí ya me estaba él comentando, es que yo creo que está muy cerca y tal. Y yo le he comentado, digo, Rodrigo, no está muy cerca. Digo, tío, es que claro, si te pongo los conos, que pases con comodidad, pues evidentemente cuando llegues a la prueba, imposible que la puedas acometer. Porque claro, los conos, las barras esas que tienes que hacer el zigzag, van a estar mucho más cerca. Yo creo que ahí ya están un poco más separadas de lo que en realidad deberían estar. Pero digo, bueno, si le coges el aire a esto, cerrándolo un pelín más luego, pero como veréis, lo intenta 3 o 4 veces y no es capaz de pasarlo ninguna, pero ya no es pasarlo entero poniendo 3 o 4 veces el pie en el suelo, no es capaz de pasar los 3 primeros conos. ¿Ves? Ahí se ha pasado ya el segundo, ahora va hasta allí, da la vuelta y lo vuelve a intentar. Yo no es una crítica a lo que ha hecho, porque estoy convencido que a mí se me daría igual de mal o peor, pero indiscutiblemente es lo que tiene que hacer en el examen. Por eso es uno de los motivos por el que yo no me he sacado ya la 2. Si el A2 fuese exclusivamente el examen de circulación, me había presentado hacía muchísimo tiempo y seguramente ya tendría el carnet. Y aquí, ahora en cuanto empiece esta, se para y me dice, es que esta moto me pesa mucho. Yo no digo que no sea verdad, que seguramente pese más con la que hace las prácticas y gira menos. Yo lo del girar, tengo serias dudas de que la moto que utiliza gire mucho más que esta, que es una moto cortita, de distancia entre ejes me refiero, y es una Naked, con un buen giro de manillar. Lo del peso sí puede ser. No sé cuánto pesará con la que está practicando. Creo que es una Honda, pero una Honda de cuando hice yo la primera comunión. Creo que es una Honda antigua y está en las Zontes. No creo yo que haya 40 kilos de diferencia entre una y otra, porque son motos que son relativamente pequeñas. No como la Pilder, que es una moto que siendo 125 parece más grande. La ves y dices, pues esto ya es una moto grande, de volumen y de todo. Y luego que es una moto de semimanillar, y las motos con semimanillar ya sabes que normalmente giran bastante menos. Pero el caso es ese, que no estaba cómodo, él no se sentía cómodo. Yo en parte lo entiendo, porque
Si tú crees que te pesa más, encima es tu moto, tienes miedo a que se te caiga y hacerla cualquier cosa, pues si lo vas a hacer con miedo, lo fácil es que te acabes cayendo o que no te salga. Y ya decidimos, digo, mira, vámonos y ya está. Y sigue yendo a prácticas a la autoescuela, yo, un par de días más antes de volverte a examinar y ya está. Pero el practicar con tu moto, para empezar, a mí me gustaría tener los palos esos altos con los que lo hacen en la autoescuela y las medidas exactas. Porque ahí sí que no puedes decir, no, es que están más separados, es que están más cerca, es que están más... No, ahí están como tienen que estar. Que no es el caso porque la certeza en medidas tampoco exactamente no la tenemos. Aunque yo creo que es muy parecida. Pero bueno, el caso es que él no fue capaz. Y bueno, ya me dirijo hacia casa para dejar la moto. Porque encima yo había llegado de trabajar, la moto no la arrancaba, se había quedado sin batería, de no usarla, me tuve que poner a cargarla y tal. Y digo, mira, entre que tú no estás decidido y no lo quieres hacer, y yo, que son las 4:30 de la tarde, y yo me voy a trabajar sin desayunar, y tal, tenía hambre, digo, mira, se juntan el hambre y la gana de comer. Si no estás cómodo, no estás a gusto, mejor lo dejamos. Otro día será, que seguramente lo hagas con más calma. Y bueno, lo dicho, espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis algún consejo que les pueda llevar a cabo, por favor dejadlo abajo en la caja de comentarios. Y como digo siempre y os pido siempre, por favor suscribiros al canal, darle a like, que me ayudáis mucho, y compartirlo si os parece oportuno. Nos vemos, compañeros, hasta luego.